Hola a todos y todas. Hoy tengo la gran suerte y el placer, que tenía que traer esto de vuelta porque me gustó mucho participar en tu podcast, que luego, si quieres, lo recordamos en Loca por la Tinta. Y me encanta tenerte aquí, Blanca, ya sabes que te adoro, ¿eh? Y bueno, en el ratito que compartimos hoy, me gustaría que conociéramos tu historia, porque me pareces una mujer fascinante, muy inspiradora por toda esa trayectoria que tienes a tus espaldas y todo lo que se está formando, ¿verdad? Y lo que queda, que eso es tremendo, lo que decías de qué es lo que vas manifestando. Es muy, muy gratificante escuchar historias así y ves que van saliendo esas cosas, ¿no? También me gustaría que habláramos de lo que es el copy, porque mucha gente no tiene ni idea. Y yo, mira, entre los colegas y las colegas que tengo, veo la necesidad de que cada vez se le dé más luz a este tema, ¿no? Porque se nos puede dar muy bien lo que hacemos, pero oye, esto del copy muchas veces no lo tenemos en cuenta, tenemos una web maravillosa, describimos perfectamente lo que hacemos, pero no hay más, ¿no? Al final no conseguimos llegar y sí que me gustaría que des dos pinceladas de en qué consiste esto y si te apetece que también nos hables de ese copy fantasma que le llamo yo, que ahora está tan en boca de todos, ¿no? Y que me parece tan fascinante y que he de decirte que conozco muy poquito, o sea que también estaré atenta a los detalles y no sé, lo que vaya saliendo, vamos mezclando un poquito de historia, experiencias, lo que nos quieras compartir y también hablaremos en formato número, como no, porque como buenas apasionadas del eneagrama y habiendo vivido en nuestras carnes todo lo que nos puede aportar esta maravillosa herramienta para conocernos, pues también iremos lanzando alguna pincelada y a la vez explicando pues un poquito en qué consiste esto del bingo y la bonoloto que iremos trayendo, ¿vale? Entonces, Genial. para empezar, Blanca, por donde tú quieras, Venga. cuéntanos, que la típica pregunta es ¿quién es Blanca? Bueno, eh, voy a empezar acotando el tema del eneagrama para que sepamos desde dónde partimos. O sea, yo en 2018, bueno, sería 2017 cuando descubrí esta herramienta y me enamoré porque dije, ostras, como que sentí que de repente podía darle respuesta a preguntas, ¿no? De por qué me comporto así en ciertas situaciones, por qué tengo tanta ira en momentos que no toca. O sea, me sublevo muchísimo, por ejemplo, cuando hay injusticias, ese tipo de cosas, ¿no? Además, yo en ese momento me encontraba en una relación bastante tóxica y no terminaba de, o sea, típica situación en la que sabes que hay algo que está funcionando fatal, pero por otro lado tienes un montón de miedo de dejar eso porque no sabes qué te va a venir después, ¿no? Y estaba ahí, pues eso, en una situación bastante mala y esto me dio como un poquito de luz. Empecé a ver un poco de, ostras, bueno, pues hay algo más, ¿no? Y puedo trabajar en esto y a lo mejor aquí puedo encontrar la salida. Y no es que eso fuese, obviamente, lo que a mí me hizo dejar esa relación, pero sí que aportó bastante claridad. Entonces, en 2017 más o menos aproximadamente conozco esta herramienta y 2018 ya me identifico, porque acudo a un taller y entonces me identifico con el 8. Y ahí yo ya, la cabeza me explota. O sea, dije, ostras, mmm, cuidado. Porque claro, lo que había pasado hasta ese momento era que tanto yo como las personas de mi alrededor me habían puesto una etiqueta, ¿no? De Blanca tiene muy mala leche, Blanca tiene la mecha muy corta, cuidado a ver qué vas a hacer o qué vas a decir porque esta se puede enfadar, ¿no? Y además, aparte de eso, tenía dos rasgos, uno positivo y uno un poco más negativo, que era una muy buena líder, pero muy dominante. Entonces, bueno, tú te vas también identificando a lo largo de tu vida con eso, porque al final son creencias, realmente, ¿no? Porque te dicen, tú es que eres así, y tú te lo crees, y dices, pues sí, soy así. Y no te das cansa a pensar, bueno, pero ¿por qué soy así en este momento? ¿Y tengo la posibilidad de cambiar o no? ¿O qué? ¿No? Claro, con el enneagrama se me abrió una puerta a decir, ostras, yo esto puedo modificarlo, puedo rebajar, ¿no? Puedo hacer como mi propia fórmula de, bueno, voy a quitar de aquí, voy a subir de aquí. Y, y bueno, y eso me dio bastante, ya te digo, claridad para empezar a trabajar en eso. Obviamente, a día de hoy, 2023, soy mucho más consciente de muchas cosas de mi personalidad y de dónde vienen y todo. Y esto tiene como apoyo al enagrama, pues el haber estado haciendo terapia, a día de hoy sigo haciendo terapia y el haber hecho otras actividades
tanto holísticas como de corporales, como de muchas ramas, que todo se suma, ¿no? Y te vas conociendo, que ese es el objetivo final, conocerse y ver hasta dónde puedes llegar, qué límites tienes, qué retos te planteas para poder superar X miedos, en fin, conocerse en general. A día de hoy todavía sigo trabajando en ello, pero es verdad que yo pienso en mi yo del 2017, por ejemplo, y digo, nada que ver. O sea, sí, la esencia es la misma, pero el comportamiento ha cambiado completamente en cuanto a cómo relacionarme con el mundo en todos los aspectos, tanto relacionales como profesionales, como personales con una misma, ¿no? Entonces, ¿quién es Blanca? Pues Blanca es una persona que está aprendiendo, que está evolucionando y que además tengo mucha motivación por conocerme, porque sé que el hecho de que mi desarrollo personal crezca y aumente cada vez más hará que yo también evolucione en otros aspectos de mi vida. Y yo ahora mismo estoy muy focalizada en el aspecto profesional porque veo que tengo potencial en ciertas cosas que ahora hablaremos, ¿no? Sobre todo pues, en el campo de la comunicación y quiero explotarlo. Con lo cual intento que vaya un poco en paralelo mi autoconocimiento con mi desarrollo profesional. Y eso es un poco. Qué bueno, qué bueno. Justo aquí hago un paréntesis, ¿no? Con lo que comentábamos antes, que al final el eneagrama se suele explicar directamente describiendo los tipos de personalidad básica, ¿no? Y muchas veces nos puede confundir porque si tenemos en cuenta también lo que comentábamos de los instintos, ¿no? O sea, la conservación, el navegador social y el transmisor sexual, claro, en ti es posible que haya muchas capacidades que te que hacen un 8 espléndido, ¿no? Por tu capacidad de comunicar y transmitir, ¿no? Al final es algo que en lo que estás haciendo, en este campo en el que te estás desarrollando maravillosamente, o sea, al final hayas encontrado eso que permite que esa capacidad tuya, esa cualidad tuya, realmente salga al exterior. Porque imagínate un 8 transmisor. O sea, es que al final es fuerza, es valentía, es liderazgo, es determinación. Al final, si le juntas el transmisor, o sea, es que es la bomba, ¿no? Porque puedes tener una capacidad comunicativa que te sale de manera innata. Es decir, es algo que haces sin querer. Y esto Sí. ayuda mucho, ayuda muchísimo. No, perdón, No, cuéntame. no, te iba a preguntar, ¿cómo crees? Es decir, yo conozco un poquito tu historia, ¿vale? ¿Cómo crees que desde los inicios, desde aquello a lo que te dedicabas al principio, hasta ahora, cómo crees que se han ido desarrollando y mostrando esas cualidades tuyas, esas fortalezas? ¿Qué tenías escondido que ahora ya empieza a emerger? Pues mira, yo me acuerdo cuando, en la última etapa, sobre todo, porque yo trabajaba en retail, en moda, pues vendiendo ropa. ¿Y qué pasaba? O sea, yo estudié moda en su día, pero no llegué a desarrollarme como diseñadora, como estilista, pues por circunstancias pues económicas y por miedo también. O sea, como por miedo a esto no es para mí porque esto es demasiado para mí. Eso es que, claro, te vas dando cuenta con los años. Porque yo rechacé, por ejemplo, yo me acuerdo, y esto es algo que no se lo he contado prácticamente a nadie, a mí me llamaron de Adolfo Domínguez para hacer una prueba y tal y cual, para un puesto que estaba, y yo le dije que no. Le dije, no, no, yo ahora ya tengo trabajo y estaba trabajando de logística en no sé dónde. O sea, que podría haber ido perfectamente si hubiera tenido un poquito más de ambición en ese momento, pero era puro miedo de decir, yo ahora una prueba en Adolfo Domínguez, ¿dónde voy? ¿No? Que si eso hoy lo hago, vamos, de cabeza, pero claro, entonces, lo que pasó entonces fue como que me perdí en la comodidad. O sea, ¿qué haces aquí? Eso era como mi interior, ¿no? Que me decía, chica, este no es tu sitio. Pero por otro lado, era el miedo de decir, vale, pero es que si dejo esto, ¿dónde voy? ¿A dónde puedo aplicar? Si es que no sé si valgo, pero es que me tengo que retar, ¿no? Como, ostras, tengo que aprender nuevas habilidades y tal. Entonces, al final te quedas en esa comodidad y dices, bueno, no estoy tan mal, no estoy tan mal. Pero eso salía a borbotones. O sea, yo me acuerdo que eso, la última etapa que ya estaba trabajando de visual, que, pues eso, como colocando la ropa para la venta, no sé, no sé qué, yo me acuerdo de que había conflictos entre las compañeras y quién era la que estaba ahí. Y no la segunda encargada ni la primera, no, yo. Era la que se metía en el cuartito a hablar con una, a hablar con la otra, pues ahora hablan entre vosotras, pues tal, o sea, como a intentar explicarles, pues, si había en algún momento ya no un conflicto entre ellas, sino con algún cliente o con alguna cosa personal, pues era yo la que, o venían, ¿no? Como a contarme sus historias y yo me acuerdo un día que hubo un conflicto gordo con bastantes implicados
y yo hablando con la segunda encargada, que también era una persona, no sé si decirte que era 8, era bastante 8, por lo que yo veía, pero no te puedo decir porque eso al final tiene que ser la persona, ¿no? Si se identifica con una cosa o con otra. Pero era muy dominante, muy dominante. Y era por inseguridad, eso se le veía, que es que era por inseguridad pura, pero era muy, muy dominante. Entonces ella lo que hacía era agravar todavía más esa situación. Porque la gente se sublevaba, claro, es que es normal. Entonces yo hablé con ella y le dije, mira, fulanita, es que aquí lo que está pasando es esto. Entonces tú tienes que tener en cuenta cuál es tu parte de responsabilidad aquí. Tú tienes que ser la líder, pero no tienes que ser una inquisidora. Tienes que ser la persona que acompaña a esta gente a entender qué es lo que está pasando y cómo se puede solucionar. Y la tía, ostras, pues es verdad, no sé qué. Y a partir de ese momento, como que ella iba modificando su discurso, ¿no? Y decía, ostras, pues a lo mejor estoy teniendo más influencia de la que yo me pienso, ¿no? En todo esto. Y ahí fue como que lo típico que te hace como clic, ay, clic, y empiezas a abrir un poco así la mente y dices, uy, pues a lo mejor esto se me da bien. Y poco a poco, pues ya te digo, empecé a conocer herramientas, entre ellas el enneagrama, ¿no? Claro, a día de hoy es como si se me hubiera abierto como una caja. Se me hubiera abierto una caja con un montón sí, como de herramientas, de posibilidades. Y hoy siento, lo que antes era miedo, hoy siento eso, curiosidad. De decir, ostras, soy capaz de hacer esto, se me está dando bien, vale, ¿qué más? Venga, vamos a probar el siguiente paso. ¿Cuál es? ¿Sabes? Tengo esa necesidad de por conocer más. Por ejemplo, yo sé que, bueno, sería capaz si me pusieran en ello, pero en el tema tecnológico, de plataformas, de entender, yo qué sé, códigos y todo eso, pues yo sé que soy una persona que le cuesta muchísimo entender ese lenguaje y que me costaría años profesionalizarme en algo así. Pero veo cuál es mi don y digo, vale, mi don es la palabra, escrita o hablada, y comunicarme y empatizar con las personas y hacer entender un mensaje. Y eso lo quiero potenciar más, lo quiero profesionalizar bien, lo quiero pulir, ¿no? Entonces ahí hay pues muchos no sé, subtipos de cositas, de herramientas y de cositas que voy a ir tirando y voy pues cogiendo de un lado, cogiendo de otro, ahora voy a probar aquí y es muy interesante porque no parece de aprender. Entonces, esa es mi evolución un poco. Qué bueno, qué bueno. Bueno, es que para un copy al final el comprender el comportamiento de las personas, esas motivaciones, esos miedos, o sea, ayuda muchísimo a conectar. Es decir, ya no solamente consiste en saber escribir, ¿no? Cuando tú haces esa investigación y te metes en el papel y en la cabeza de esa otra persona para realmente comprender qué está ocurriendo ahí y qué mensajes son los clave, pues todo esto ayuda muchísimo. Es decir, un buen copy, yo considero, hasta aquí puedo leer, que tampoco sé mucho, pero que si tiene una evolución personal y se interesa por conocer pues cómo funciona esto de las personas en general y las relaciones, pues puede ayudar muchísimo, porque al final estamos constantemente relacionándonos y comunicándonos. O sea, al final, aunque estemos callados, estamos comunicando algo, ¿no? Y si al final nos pagan para que esa comunicación la transformemos en palabras y en textos, pues cuanto más conectemos mejor. Claro. Dicho esto, Blanca, eh, yo sé que a ti también te gusta muchísimo hablar del tema pues, del emprendimiento, de cuán jodido es el asunto, ¿no? Porque parece todo maravilloso y demás. Y antes te comentaba, ¿no? El tema de cuando emprendemos, ¿no? Y venimos pues de trabajar por cuenta ajena, pues ya sea en una tienda, yo en un call center, trabajando con un equipo y demás, oye, se te pueden dar bien esas cosas. Te gusten más o menos, ya te sientes hábil porque has vivido en esa pequeña jungla durante un tiempo y al final ya conoces, ¿no? Por el simple hecho de conocer, pues parece que ya te desenvuelves mejor. Pero claro, ¿qué ocurre, ¿no? Cuando empezamos a emprender? Pues parece que tienes que saber de todo. Claro. O sea, parece que tienes que saber de todo, o sea, de contabilidad, de cómo llego a los clientes, de cómo me monto una web, de cómo la mantengo, del plugin, el texto, es bárbaro, ¿no? Entonces, hay una parte que yo veo que muchas veces se nos escapa, ¿no? Porque igual que cuando nos compramos una casa y sí que tenemos claro que tenemos que llamar al fontanero para las cañerías, muchas veces nos ponemos a pintar la pared porque de repente somos pintores o a poner parquet, porque de repente soy parquetista, ¿no? Y yo veo que en el tema del emprendimiento pasa un poco lo mismo. Muchas veces sí que contratamos a alguien para que nos haga la web, Sí. pero somos nosotros los que pintamos, los que ponemos los textos, ¿no? O sea, ¿qué observas tú aquí que consideras que podría ser mejorable o cómo podrías ayudar a esta gente que anda un poco más perdida?
Claro, es que aquí hay una cosa muy interesante que es ¿qué es el copy? O sea, y no es decir, pues es transmitir en palabras la esencia de tu negocio para que el mundo conozca lo que haces y te pueda comprar. Vale, sí, pero no. O sea, el copy, digamos que es la manera de sistematizar el comportamiento humano. ¿Esto qué quiere decir? Yo tengo que saber cosas, y aquí sí que es más técnico, aunque no hablamos de código, pero sí que tengo que saber de manera técnica a quién me estoy dirigiendo, qué nivel de conciencia tiene, cuáles son sus deseos velados, mmm, muchas cosas, o sea, y a la hora de todo eso ordenarlo bien, como en unas, le llaman fórmulas, pero llámalo como quieras, o sea, es una estructura en la que tenemos que ir hablando los diferentes cerebros que tiene una mente humana, que son tres, para que se vayan abriendo puertas. Claro, esto no tiene nada que ver con decir, me gusta escribir. Es que se me da bien escribir. A ver, no. Se te puede dar bien escribir y me parece estupendo. Puedes ser storyteller, te puede encantar eso, pues contar cuentos a tus sobrinos los sábados por la tarde cuando después de comer o tal. Esto es maravilloso. O puedes escribir libros, sí, está estupendo, pero el copy no es eso. Entonces, si ya tenemos en cuenta que el copy para una web, porque la función de la web es vender, el copy para una web es el esqueleto. O sea, es una manera de contar eso que tú haces de manera estratégica para que la persona tenga un recorrido X, o sea, que está pensado para que vayan de un sitio a otro y vayan abriendo esas puertas en su mente y vayan diciendo, esta es la persona que yo necesito o esta es la metodología que yo buscaba o tal. Pero partiendo de la base de, primero de todo, ¿qué nivel de conciencia tiene esa persona? ¿Es consciente de su problema? Y si es consciente, ¿está valorando opciones? ¿Por qué tu opción es mejor que la de otros? ¿En qué se diferencia? O sea, que todas esas preguntas hay que hacérselas. Tú no puedes escribir un texto y decir, esto es lo que hago, vale, si te mola bien y si no, claro. Entonces, esa es la historia. Que hay mucha gente cuando dices el copy. Sí, el copy, bueno, hasta hace poco aquí en España no se conocía, no se sabía qué era, no, a día de hoy todavía hay mucha gente que duda, ¿no? Y cuando se explica qué es el copy, pues te hablan de eso, de palabras que enamoran. Es que no es eso. Es mucho más. Claro, Exacto. entonces, pues eso no, si tú no tienes los conocimientos básicos sobre esto, pues te va a costar un huevo que tu web venda. Es así. Y otra cosa muy importante a tener en cuenta es, yo puedo tener una web maravillosa, preciosa, con unos textos pulidísimos, me lo ha hecho el copy mejor que, vamos, que me lo han recomendado un montón de gente y no sé qué. Si yo no llevo tráfico a mi web, ¿cómo coño voy a vender? O Esa es sea, otra. eso es, o sea, tú piensas en la inmensidad de Internet, que es, o sea, un universo, Mm. y tu web está ahí. Y es una motita muy chiquitita, muy chiquitita. Si yo no le digo a la gente, oye, que tengo esta web, ve ahí, ¿cómo coño la van a encontrar? Entonces, es todo un engranaje que tiene que funcionar a la perfección para que esto vaya funcionando y vaya posicionándose, vaya la gente conociéndote, vaya eso, pues subiendo de nivel de conciencia, vamos del 1 al 5, ¿no? Pues no te conozco de nada al 5 de ahora sí te conozco y me gusta tu marca y te compro todo lo que saques. Tenemos que trabajar con todos esos niveles de conciencia en los diferentes canales, no solo en la web, sino en redes sociales si las tenemos, en lista de suscriptores si la tenemos, que eso sería obligatorio, si hacemos cualquier entrevista en un podcast, en un YouTube, en donde sea, ¿no? Todo esto hay que tenerlo súper en cuenta. Y claro, esto es todavía falta esa evangelización en las personas que emprenden. Mm. Porque es lo que tú me decías. Parece que todos somos aquí Juan Palomo, todos hacemos de todo y yo soy capaz de escribir mis textos y yo soy capaz de hacer el diseño de tal. Y sí, sí, lo puedes hacer durante un tiempo porque no tienes a lo mejor cómo invertir, pero por lo menos si lo tienes que hacer tú, preocúpate de verte 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vídeos en YouTube que te expliquen cómo coño hacerlo. Porque es que si no, vas a trabajar doble. O sea, vas a trabajar tú haciéndote tus textos que no te van a servir para nada y Mm. luego te vas a frustrar porque no vendes y eso va a ser ya un bucle de la pescadilla se muerde la cola. O sea, ostras, es que ya no sé si valgo para lo que estoy haciendo, es que no soy bueno, es que hay mi competencia que no sé qué. Pero si es que si desde el principio ya la estás cagando. Siento ser así de clara, pero es la realidad. No, no, es que es así. Y además, Claro, es algo muy importante lo que estamos comentando porque incluso me iría un paso antes. Es decir, ¿cuánta gente, no lo sé, te puede llegar a ti que no tiene claro realmente a quién se dirige el claro, nivel de conciencia de su cliente? Quiero decir que ese es un paso del que tampoco hablamos normalmente, pero es fundamental porque tú claro, puedes aparecer y decir, hola, soy coach. ¿Coach de qué? claro. ¿A quién estás esperando? ¿A quién le quieres abrir la puerta?
quién quieres que te llegue, ¿no? Entonces, ese primer paso es absolutamente fundamental, porque si no caemos también en las generalizaciones y nos perdemos como esa motita, ¿no?, que decías tú, que cae en el universo, ¿no? Entonces, hay pasos fundamentales de ¿a quién te diriges tú realmente? O sea, ponte en esa otra persona. Luego, unos buenos textos, como tú decías, que yo aquí me pierdo, ¿no? Pero haciendo uso de esos tres cerebros, ¿no? Ese viaje, ¿no? Mientras tú estás comunicándote con la otra persona, es súper importante. Porque mira, Blanca, o sea, yo ya sabes que estoy encantada de haber contado contigo y espero seguir trabajando contigo, tanto para textos como para Publi. ¿Por qué? Porque a mí se me puede dar fantásticamente bien mi trabajo, pero yo no soy copy. O sea, yo todo lo que te compartiera, ¡pa! Ahí va. Y luego tú le pones un sentido, le pones tu copy, haces todas esas fórmulas que yo ahí me pierdo y al final queda algo que a mí lo que me llega es que la gente lee la web y dice, parece que estés hablando de mí. Sí, O es que la he leído y me he sentido totalmente identificada. Eso claro. es lo que yo buscaba, porque si no, yo que iba a caer en describir qué es el coaching, describir qué es el mentoring, describir exactamente qué es lo que hago. O sea, un manual de lo Claro. que yo hago. Eso no sirve para nada. Normalmente no sirve para nada. A no ser que ya estés en un nivel de que te conoce todo el mundo, ya confían en ti y van a llegar igualmente. Pero si no, vas a caer en la nada profunda, ¿verdad? Es totalmente así, claro. Es que es importante saber también que hay cosas que no son básicas para tenerlas en nuestra web. O sea, la gente está cansada de leer lo mismo en A un montón de Wikipedia. textos. Claro. Entonces, si yo poniendo en Google coaching o qué es el coaching, me van a salir 650.000 artículos de blog o ahora en ChatGPT en un segundo me da la respuesta exacta, pero yo ¿por qué tengo que poner eso en mi web? Si es que precisamente en la web lo que tienes que hacer es tener una conversación entre tú y tu cliente potencial. Entonces tienen que entrar y decir, hostia puta, es que madre mía, es que me está describiendo a mí, es que está diciendo justo lo que me está pasando, es que es eso es lo que buscamos. Entonces, si es lo que decimos, si tú no, es muy importante también tener nociones. ¿Por qué? Vamos a ver. A mí me gusta que cuando yo tengo un cliente sepa qué es el copy como poco. O sea, ¿por qué? Porque así luego yo no me tengo, en el caso de, por ejemplo, escribir una web como la tuya o como la de una persona que ya viene pues de conocer Isra Bravo, que está en una membresía de copy o que ya ha leído algo sobre copy, si yo le presento unos textos, ya entiende el por qué están hechos de esa manera y por qué no está, por ejemplo, la definición de coaching. Lo entiende, ¿no? Llegas a esa conclusión y dices, vale, guay, me cuadra. Pero una persona que no tiene absolutamente ni idea, que viene de la nada, yo le presento esos textos y va a decir, uff, son demasiado largos, la gente no va a leer, es que aquí me falta que me pongas, pues yo que sé, en caso de psicólogos, el número de colegiado, que no le importa a la gente, el número de colegiado, que no le importa. Lo puedes poner bueno, en el sobre mí, muy chiquitín, en algún sitio, pero que no es algo relevante. Entonces, ese tipo de cosas ya como que no, o sea, no es necesario. Es lo mismo que tú sabes cuáles son tus obligaciones fiscales cuando eres emprendedor y tienes que pagar tu cuota de autónomos y cada 3 meses pagar no sé qué y tal, pero no eres experto en eso y delegas, pero tú lo sabes, lo tienes en mente, ¿no? Pues esto es igual. Un mínimo de noción de decir, vale, ¿qué es el copy? ¿Para qué sirve? ¿Y cuál es el objetivo que yo estoy buscando con mi web? Y yo eso soy capaz de comunicárselo a la persona a la que le voy a contratar. Y que cuando esa persona me dé los textos, yo diga, vale, lo entiendo o no, y le pregunto, ¿por qué tal y cual y pascual? ¿Y por qué no hacemos esto? Y he pensado que podemos hacer otra. Y la otra persona tenga la capacidad de responderme, obviamente. Entonces eso, o sea, simplemente tener una mínima noción. No te digo que te hagas experto copy, pero sí que estés un poco en contacto con ese mundo, con ese sector, para que tú puedas tener una conversación y noción de lo que está pasando en tu negocio. Claro, porque Buenísimo. ha pasado de, no, contraté un copy y me hizo, no sé, el email diario durante no sé cuánto tiempo y no ha funcionado. Entonces es que el email diario es una mierda. A ver, no. Claro. O sea, ¿cómo hacíais? ¿Cómo está tu lista? ¿De dónde viene esa gente? ¿Has hecho encuestas para saber qué tipo de personas son? Claro, no puedes sentenciar que una táctica o una técnica de comunicación y de venta es una mierda porque el copy que contrataste, pues a lo mejor no lo estaba haciendo de la mejor manera o no os entendisteis bien o lo que sea. Es que claro, hay que hilar fino, hay que hilar fino. Al final esto es la base del negocio. Absolutamente, y además que hay que tener muchos factores en cuenta, es decir, al final en el emprendimiento y, ¿no? Y cuando tú sacas un negocio
principalmente por web, hay un montón de soluciones, pero que no todas pueden funcionarte. Es decir, al final tú tienes que ir probándote esos trajes, ¿vale? Y eso que hay mil historias, ¿no? Y ver qué es lo que combina a la perfección en ti y qué es lo que te está funcionando, porque lo que a uno le puede funcionar a otro no. Y esto que decías también de tener las nociones básicas, es que absolutamente de acuerdo, porque si no lo que tú dices, o sea, mucha gente a mí me ha llegado a decir, ¿pero a dónde vas? Con el parrafote. Vale, es que a ti no te conecta, no eres mi cliente, pero la gente que realmente conecta y lo lee, o sea, se hace ese super viaje y llega. Pero si a ti te parece un parrafote, apaga y vámonos, porque no tienes eso que se está explicando ahí, no conectas con ese tema, ¿no? Entonces, también ojo con pedir muchas veces consejito al primo, al cuñi, al vecino de al lado de, oye, ¿qué te parece? Si no es tu cliente, quizás se quede como, uff, me acabo de marear y me he tenido que tomar una tila después porque no me ha entrado nada, ¿no? Esto también yo creo que es muy importante, ¿verdad? El dejar de pedir opinión a los que tenemos más cerca con todo el cariño del mundo, ¿eh? Totalmente. Oye, si pues, justo tu vecino, tu primo o tu prima está teniendo esa situación, pues dile, mira, lees esto y te identificas, vale, pero gente que ni le va ni le viene ese asunto, no tiene ese problema, no está conectando con ese dolor, ¿qué te va a decir? Puede entender de qué estás hablando y tal, pero no va a conectar, no te va a decir, wow, pues no, porque no le llama. Entonces, dejemos de buscar aprobación en personas que no son nuestro cliente Vale. potencial. Y en el caso de que no tengamos a nadie cerca en la que poder probar este asunto, busquémoslo. Es decir, tienes 20.000 herramientas, 20.000 plataformas a las que puedes acceder. Imagínate, yo qué sé, yo me especializo, me voy a poner un caso súper extraño. Me especializo en etología, o sea, soy psicólogo de animales y me identifico, o sea, y me especializo en cacatúas de color azul, celeste. Solo en eso. Y no tengo ninguna cacatúa azul celeste ni ningún dueño de cacatúa azul celeste. Coño, métete en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube, busca a dueños de cacatúas celestes y le dices, mira, ¿te importaría que hagamos esta prueba, que estoy haciendo esta validación? ¿Te importaría leer estos textos? Así de fácil. Exacto. Así de fácil. Pero no busques eso, peña, que no tiene nada que ver con lo que estás haciendo, porque es que te van a decir que si es muy largo, que si es que vaya denso, que si es que no sé qué. No tienen ni idea. Totalmente. Bueno, a mí me ocurrió lo mismo, ¿no? Cuando empecé a hacer los test antes en Google Forms, ¿sabes? De cabreos, claro, había gente que me decía, es que yo no me cabreo, no entiendo esto. Claro, cuando dabas con la persona, te lo rellenaba 2 veces. Es que al final es lo que tú dices, tienes que dar con la cacatúa azul celeste. O sea, súper importante. Oye, para que la gente entienda hasta dónde llega esto, aparte de los textos de la web, Blanca, ¿tú cómo más puedes ayudar a la gente? Porque yo sé que con la publicidad, sé que con el mail diario, ¿hasta dónde llega esto? ¿Hasta dónde alcanza? Pues creo que es un poco, es infinito. Y además yo lo voy conociendo también un poco sobre la marcha. Obviamente los textos web y las redes sociales parece que son como la carta de presentación, ¿no? De cuando conoces a un profesional, lo primero que vas a ver es eso. Después de eso está como en la cabeza, el iceberg, ¿no? En la punta del iceberg. Luego debajo pues están las listas de suscriptores con el email diario o email semanal, quincenal, como lo quieras hacer, pero si vas a lanzar productos o servicios durante X tiempo limitado, ¿no? Pues necesitas unas secuencias de emails para que esas personas vayan entendiendo que eso que tú estás haciendo les encaja y es lo que necesitan para dar el siguiente paso, para solucionar un problema, lo que sea. Entonces, estamos con el email marketing, la lista de suscriptores, para cómo se llena una lista de suscriptores. Diferentes maneras, pues a través de ads, a través de colaboraciones con otras personas que tienen canales de comunicación como un podcast, YouTube, directos en Instagram, lo que sea. Mil cosas puedes hacer más. Pues necesitas un lead magnet. ¿Un lead magnet qué es? Es que claro, es un recurso gratuito que tú tienes, que regalas a las personas en tu web y esas personas al descargarse ese recurso entran en tu lista de suscriptores. En fin, hay varias tácticas, maneras para poder atraer gente a esta lista de suscriptores, que es una base de datos que no es pública, sino que la tienes tú para ti, para poder usarla a través del email marketing. Bien. Todo eso son, el lead magnet, lo mismo, pues son ebooks, son audios, son vídeos, son también secuencia de email, puede ser un poco variado, o sea, puedes elegir un poco el formato que más te convenga en el momento en el que estás lanzando eso y para tu producto y cliente. Ads, como bien decías, copy para redes sociales. Es cierto que copy para redes sociales sí funcionan, por supuesto, porque también hablamos de niveles de conciencia, hay que saber también a quién
o sea, dentro de que tú, por ejemplo, en un mes vayas a hacer, yo qué sé, 16 publicaciones, esas 16 publicaciones tienen que estar planteadas también con esos niveles de conciencia. ¿Qué nivel de conciencia tiene mi público? ¿Qué tengo ahora? ¿Y qué nivel de conciencia me gustaría atraer? Todo eso tiene que estar pensado. Entonces sí que necesitas copy, pero bueno, es más subjetivo. O sea, una vez que pillas ya ese rollo, no es tan necesario. O sea, eso sí que es un copy a lo mejor más básico, como más que lo puedes hacer tú y tampoco pasa nada, teniendo, de nuevo, insisto, las nociones básicas. Y hay, bueno, hay más cosas, se pueden hacer más cosas. Ahora lo que estoy metiéndome es en el ghostwriting. Ghostwriting es lo que se ha conocido en España de toda la santa vida como un negro. El negro es la persona que escribe un libro en nombre de otra persona y la persona que escribe el libro no aparece por ninguna parte. Entonces, ahora se está poniendo muy, muy de moda sacar libros de marca personal. ¿Por qué? Porque a través de tu libro de marca personal tú puedes contar tu metodología, puedes contar lo que has descubierto, lo que estás haciendo y qué granito estás aportando tú al mundo y a tu sector en concreto. Eso lleva, es que también hace un viaje, ¿no? Porque conoce a la persona, o sea, te presentas, cuentas tu historia, cómo llegas a descubrir esa metodología y empiezas a contarles sobre esa metodología, cómo aplicar eso en sus pacientes, en el caso, por ejemplo, que sean psicólogos, terapeutas, coaches. Y eso acaba llevando a un programa, a querer dejarles con ganas de más. Entonces, es una herramienta de venta también. Eso se está poniendo de moda pues hace relativamente poco, pero ahora está petándolo a lo bestia. O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué función tiene un copy ahí? Ahí hay dos facetas que tenemos que tener, tanto la estratégica de decir, vale, ¿cómo voy a hacer el índice? Que es la estructura en sí. El índice ya tiene que tener un recorrido, que es lo que hablábamos, de niveles de conciencia, de, vale, te compro el libro porque me interesa la temática, por ejemplo, y quiero saber más, y tú ya me empiezas a contar tu historia, quién eres, cómo lo descubriste, no sé qué, nada, y ya me empiezo a empapar de tu universo. Y ahora cuando yo termino digo, hostia, quiero saber más. Vale, eso es el índice. Ahora, escribe los capítulos. Tienes que escribirlos de una manera atractiva, que genere emociones, que invite a seguir leyendo. Entonces tienes que tener esas dos facetas. Una más estratégica y otra más de empatía, de contar historias, de que se te dé bien comunicar. ¿Puede hacer eso todo el mundo? Bueno, a ver, pues se puede aprender. Se puede aprender. Pero es eso. O sea, ahora mismo está petándolo en este sentido. Que es como, digamos, como si fuese ese lead magnet, que no es un lead magnet porque costará dinero, pero sí. Pues te puede costar un libro a lo mejor que 18 euros, 17, 13. Y eso es la puerta de entrada a todo lo que tú haces, el resto de cosas que tú haces, ¿no? Ahí puedes contar casos de éxito, puedes contar todo, pues, pero de una manera eso, atractiva que invite a leer. Qué chulo. Mil Es cosas. que es muy interesante lo que comentas porque al final, como tú bien decías, de los libros no se vive. O sea, al final tú sacas un libro y al final lo que te está dando es pues cierta autoridad, te aproxima a la gente, es una manera de que te conozcan y al final lleguen a ti. O sea, el sacar un libro no es, saco un libro, ya está, vendo no sé cuántas unidades, ya a vivir de rentas. No, señores y señoras. O sea, el libro tiene otro tipo de finalidad. Y la verdad es que, bueno, yo tengo una medias que si me da la vida, vamos, te pediría ayuda porque, vamos, te contrato ahora mismo porque se atasca, es al final muy complicado, ¿no? Porque tú tienes las ideas muy claras, pero luego ves que, pues, como lo ordeno, ¿sabes? Ese índice que tú decías, yo vuelvo al viaje, ¿no? Al final, ese recorrido que cuando lo dices es que lo ves, ¿no? Y el explicar las cosas, pues, con esa emoción, con esa conexión, ¿no? Es muy importante. Y al final, siempre y cuando sea posible, lo que tú decías, o dos cosas, o empápate, al final, apréndelo, tardarás un poquito más, saldrá pues de aquella manera, pero saldrá mejor. O si tienes la posibilidad, contrata un copy, si es blanca, mejor que mejor, y al final es acelerar ese proceso para llegar a la gente, porque al final es muy importante saber que, y no caigamos en esa frustración, ¿no? Es decir, al menos entendamos qué es lo que ocurre. A muchas personas se les da muy bien su trabajo, pero lo que tú decías, si no sabemos cómo dejar de ser esa motita y darnos a conocer como sea, ya sea con el copy, con la publicidad, con la prensa, con un libro, con lo que tú quieras, con colaboraciones, con un lead magnet bien puesto, con el boca a boca. Al final no llegaremos a Claro. esas personas que queremos llegar y lo que queremos es pues ayudar, vender nuestro producto y vivir de nuestra pasión,
que en eso consiste, ¿no? O sea, hay que buscar todas estas estrategias. Es que, claro, es que esto pasa muchísimo. Esto de empiezo con un proyecto y estoy súper motivado y conectadísimo con lo que hago y ahora cuando me lanzo y empiezo a ver toda mi competencia, empiezo a ver lo duro que es mantenerse en el día a día, en publicar, en tener mil cosas de las que estar pendientes, solo en la parte de comunicación, luego ni hablar en la gestión del negocio en sí. Pero solo en la parte de comunicación hay que tener mil cosas, ¿no? Y ahora, yo le pregunto a uno y me da un consejo, le pregunto al otro y me da otro consejo, le pregunto a fulanita y me dice no sé qué. Y como que empiezas a infoxicarte de un montón de cosas, ¿no? De, ostras, debería hacer esto, no sé qué. Pero llega un punto en el que ya te empiezas a plantear si tú eres bueno en lo que haces, que no tiene absolutamente nada de que ver con el tema de la comunicación. Tú puedes ser un buenísimo profesional, puedes ser un buenísimo coach en cualquier ámbito, pero no estás llegando a la gente y eso te hace replantearte si de verdad la gente es que no te quiere contratar porque eres una patata de coach y no tiene nada que ver. Es el hecho de tener bien organizado este tema y es muy complicado porque no para todo el mundo funcionan todas las cosas y claro, tienes que dar tú con la clave y probar y ser cabezón y ahora vale, esto no me funciona muy bien, pues ahora voy con lo otro, pero siempre tener esa seguridad en ti, esa confianza en ti de que eres buen profesional, que eso no se te olvide nunca ni dudes de eso, porque en el momento en que eso ya empiezas a tambalearte ahí, malo, malo porque vas para abajo y la motivación baja y ya todo te parece una mierda y no sé qué. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Si te puedes, obviamente, tener una terapia sería maravilloso y luego mentores. No hace falta que tengas procesos de mentoring de meses o de años. Hay personas que te dan ese servicio durante 2 horas, por ejemplo, y te dan unas, o sea, viendo como tú le planteas, porque es muy interesante cuando tú sacas todo lo que tienes en la cabeza, sacas todos los objetivos que quieres alcanzar, toda esa amalgama, tú se la cuentas a una persona que es objetiva porque no tiene contrato personal contigo, porque lo está viendo todo desde ojos frescos, esa persona te va a decir, esto no funciona, prueba mejor esto no sé qué. Entonces te empieza a colocar las piezas y dices, ostras, vale, y ahora ya, bueno, pues voy a probar con esto. Que a los 2, 3 meses has empezado con eso y ahora tienes que tomar otras decisiones y no sé qué, y puedes permitirte ese mentoring o no, pero siempre ir a buscar alguna persona o algún referente que tú tengas en concreto para poder tomar ese impulso, ¿no? Cada poquito ese impulso. Es difícil no intoxicarse eso, como con tanta información que tenemos, sobre todo en redes sociales, que no paramos de seguir a Peña porque parece que cuanta más gente sigamos, cuanto más tips tengamos y tal, más vamos a aprender. Y es al contrario, es como que no lo integras, como que no dices, vale, fulanito me ha dicho no sé qué, pero menganito dice lo otro. Ostras, pero este se contradice con aquel, ¿y ahora qué hago? Y, pues eso, una membresía como Irra Bravo, pues si ya tienes, no te digo que tengas que hacer todo lo que dice Irra, ¿no? Pero Irra es muy interesante porque tiene un punto de unión, ¿no? Y dice, cada sábado te mando un audio y te voy a tocar un tema y tal. Y ya el cómo hacer o el cómo no hacer, ya lo tienes en un sitio, todo junto, ¿sabes? Ya está ahí, esa es como tu biblioteca. Sí. Oye, mañana quiero hacer anuncios y no sé cómo hostias hacerlo. Me meto en la membresía de Irra, busco anuncios y reviso las lecciones de anuncios. Y ahí ya te empiezan a surgir ideas. Hay que simplificar. Te digo Irra, Totalmente. como te puedo decir Marina Miller, como te puedo decir mil personas más que tienen membresías, pero busca tu referente en la temática que a ti te interesa y dale caña a eso. El resto de cosas sí, te pueden, bueno, te puede sonar así la flauta, decir, ostras, pues qué buena idea, no sé qué, pero no te centres en aprender de eso. Invierte un poquito en eso, en mentores que te puedan ayudar y que te puedan acompañar de una manera o de otra, en el caso de la membresía o en mentores que tengan a lo mejor ese servicio puntual de acompañarte durante un par de horas. Por ejemplo, Marina Miller por 2 horas te cobra, no sé si son 500 pavos, está contigo y te da una estrategia en 2 horas. Pues, hostia, ¿no merece la pena eso? Merece muchísimo la pena. Porque es que si no tú solo por tu cuenta te puedes tirar meses y dudando y ahora no sé qué. Claro. Totalmente, al final no paramos de dar palos de ciego, al final, bueno, tú ya sabes que yo trabajo con David Alonso, lo tengo como mi mentor referente, no descarto pues escuchar otras inspiraciones, también, bueno, escucho mucho lo que dice Irra, también te tengo a ti como referente y ayuda, o sea que al final yo creo que a mí lo que mejor me sentó, Blanca, fue dejar de ir tanto con los míos.
porque si no tenía más sensación de vacío, más sensación de sentirme dentro de la nada. Entonces, al final, no te relaciones con, si eres coach, no te relaciones todo el rato con coaches, salte, porque si no, de verdad que te vas haciendo como más pequeño. Y yo eso hace tiempo que dije, fuera. Y entonces es como que se te abre otro mundo y tampoco te infectas de tanto mensaje. A veces sí que he hecho un vistazo, pero realmente no lo necesito, porque es como que ya te sientes valiente y vas con paso firme y pivotando, porque al final algo que yo creo que es muy importante recordar es que cuando uno emprende tienes que estar totalmente al tanto de qué cambios tienes que ir haciendo, ¿no? Que tienes que ir reajustando para que eso se siga manteniendo y sigas llegando donde quieres llegar. Que me gustaría saber, Blanca, para no entretenerte más que aquí, bueno, ya sabes que me quedaría la vida entera contigo. No sé si quieres compartir pues, cómo te sientes ahora, cuáles son tus ilusiones, qué te depara el futuro próximo ahora mismo. Pues mira, llevo diciendo unos meses, desde antes de verano, que estoy en un momento de transición y es la realidad. Y fíjate, me voy a abrir aquí, o sea, llevo la camisa, me la abriría, pero no llevo nada debajo y no puedo. Pero, o sea, metafóricamente me voy a abrir la camisa porque fíjate cómo es la cabeza y cómo somos los humanos, tío, que es que nos encanta ponernos el palo en la rueda. Yo mm, sí, me gusta mucho el copy me ha abierto la puerta al mundo del emprendimiento, se me da bien, pero siento, y lo he sentido desde el primer día, que es un campo transitorio. O sea, es como que yo la etiqueta copy sí, pero ya no me termina de encajar del todo, ¿no? Es como que hay algo más, o sea, se me queda corto esto, ¿no? Claro, entonces yo ya te empiezas a plantear, cogí un mentor este verano y he estado trabajando en esto, bueno, vale, entonces si no soy copy, ¿qué soy? ¿Qué me gustaría ser? ¿No? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me proyecto yo en un futuro? Entonces ya empiezas a darle vueltas y dices, vale, me gustaría focalizarme en esto, ya lo diré en su día, pero tiene que ver con la mentalidad. Vale, me gustaría focalizarme más en esto. Y entonces yo empiezo a trabajar en mi público objetivo, empiezo que sí, los deseos velados y no sé qué, todo lo tengo mega trabajado, o sea, ultra mega trabajado, que el mentor con el que está me decía, vamos, o sea, 10, tienes este trabajo hecho de 10. Vale, ¿cómo lo vas a hacer? Me bloqueo. O sea, cómo es como, ¡ah! Pero ¿cómo coño lo hago? ¿Cómo le presento yo a la gente esta nueva faceta de mí? ¿Cómo ahora me dejo yo atrás toda esta trayectoria que tengo como copy porque la gente me tiene como copy y ahora les digo que no, que ya no soy copy, que ahora soy no sé qué? O sea, estoy viviendo desde hace un mes, sobre todo para acá, como con una inseguridad y no sé, me siento verde, ¿sabes? Hasta ahora yo he estudiado copy, que es algo que está inventado ya, ¿no? Y te dan las bases y ahora tú luego pues puedes jugar o no, pero ya están las bases. Cuando es algo que nace de ti, que creas tú desde cero, que tienes tú tu propia metodología, y esto lo sabrás tú porque la has creado, todo te parece o mediocre o dudas a tope, no sabes si eso es realmente lo que les va a ayudar, no sabes cómo planteárselo para que eso funcione durante X tiempo y que les sea lo más efectivo posible, o sea, dudas de absolutamente todo. Entonces, ha llegado un punto en el que me bloqueé y dije, tío, o sea, no puedes lanzar esto así porque no estás tú segura, ¿vale? Sabes lo que quieres hacer, no estás segura de cómo llevarlo tú a cabo. O sea, y no estás ni siquiera segura de tus capacidades, aunque en el fondo yo sé que estoy más que capacitada, ¿no? Entonces estoy en un viajazo ahora mismo astral, por el que, bueno, todavía me queda aprender mucho. Y lo que te hablaba antes de esta nueva etapa en la que voy a hacer como ghostwriter, es que me ha venido al pelo porque justo estoy trabajando con Elena Barreto. Elena Barreto también es una copy que acabó haciendo ghostwriting y los clientes de Elena y los míos son totalmente similares, incluso tenemos clientes en común. Y casi todos tienen que ver con el desarrollo personal y son diferentes formas de verlo, que si coaching de no sé qué, que si sistémico de no sé cuánto, un montón de ramas del desarrollo personal que digo, claro, yo ahora me voy a tener que empapar a tope de todo esto porque voy a tener que escribir los libros. Entonces, digo, es que va a ser un máster, o sea, es un máster total. Entonces, pienso, y yo confío mucho en el universo y pienso que esta nueva faceta mía y esta nueva oportunidad que se me ha presentado me va a servir a mí como para encontrar esa confianza en mí misma de decir, vale, esto es lo que estoy buscando y así lo voy a presentar, ¿no? Así que
De momento no voy a dejar de ser copy, voy a seguir trabajando en esto, por supuesto, pero sí que de cara bueno, unos meses, a corto plazo, sí me gustaría ya empezar con el otro modelo de negocio y ver qué va pasando. Así que ahí estoy. Qué bueno, pero bueno, todo lo que decías tiene como su sentido, ¿no? Es como que la vida te va llevando, o sea, tú ya tenías algo en mente y parece que todo va cobrando su sentido, ¿no? Es como que se va ordenando para que al final confluya en algo, al final deja que disfruta y bueno, ves probándotelo y al final yo creo bueno, creo, no, estoy absolutamente convencida de que la vida te está llevando hacia eso, ¿no? Más, tú eres una tía súper determinada, lo que quieres lo consigues, te lo propones y vas a por todas y no te quedas esperando ahí mirando al cielo, que eso es la base del éxito, el ponerse en marcha. Más, recordemos que eres una chica TED, que eso no lo tiene cualquiera, ¿eh? Que si se supera eso, ¿eh? Yo creo que todo lo demás es fácil, ¿verdad, Blanca? Bueno, antes de despedirnos y que les digas dónde te pueden encontrar, para lo que sea, porque ya hemos visto que tienes un montón de facetas en las que puedes colaborar, sobre todo, yo antes de permitirte que des tu último tip o consejo o lo que quieras, es muy importante, sobre todo en la vida, ya trabajes por cuenta ajena, ya seas emprendedor, conocerse, porque cuando nos conocemos realmente desarrollamos esas capacidades que muchas veces están ocultas. Esos miedos nos damos cuenta de que a veces no son tan miedos, ¿vale? Y nos atrevemos a disfrutar y a vivir mejor la vida, ¿no? Que eso es lo que estamos buscando todos, vivir mejor la vida, más tranquilos, más felices, relacionándonos mejor, sin enfadarnos, ¿verdad, Blanca? Que es todo mucho más chulo y mucho más divertido. Y yo animo a la gente a que trabaje lo que tú decías, ¿no? Esa mentalidad, ese conocimiento, que nos quitemos capas de cebolla y pa'lante, ¿vale? Dicho esto, ¿cómo te gustaría despedirte? Pues mira, creo que una cosa importante a tener en cuenta cuando emprendemos y que pocas veces le damos la importancia que realmente tiene es a que nosotros sí tenemos como nuestro escritorio, como con todas las cositas que necesitamos para poner nuestro negocio al servicio de los demás y demás, ok. Ahora, casi que algo que te va a ayudar en los momentos de bajón o de duda o lo que sea, es rodearte de las personas y no te digo de las personas adecuadas, es rodearte de personas. Luego, de todas esas personas, te quedarás con aquellas con las que vibras, ¿no? Pero es importante tener tu red. Ahí me acuerdo, por ejemplo, hablando con mi pareja, que también está ahora empezando así a emprender, a aprender cositas nuevas y tal, me decía que él tiene un traumazo gordo con el tema del merecimiento, gordo. Entonces, me decía que él no iba a necesitar nada, que él, en la idea que él tiene del proyecto, que él no iba a necesitar a nadie, que él solito se lo hace y se lo come y se lo guisa y no sé qué. Le dije, mentira, mentira. Aunque tú vendas en Amazon, aunque tú tengas, o sea, el negocio menos personalizado posible, que sea simplemente como autoservicio, vas a tener dudas en la parte técnica, vas a tener dudas en elegir qué productos vender, lo que sea. Necesitas un poco también de motivación, un día que estás en la mierda y que necesitas ahí un empujoncito. Es muy importante que empieces a hablar con las personas, a hablar con las personas. Y poco a poco, de manera natural, van a ir surgiendo esas sinergias y vas a ir sintiendo que conectas con unos, con otros no sé qué, y te vas haciendo tus grupetes. Pues yo tengo ahí un par de grupos de WhatsApp que le llamamos el aquelarre y no sé qué. Pues oye, cada 2 semanillas nos vamos reuniendo, pues yo te cuento esto, tú me cuentas aquello, pues estoy en este punto, te apoyas. Encuentras esos puntos de apoyo que dices, tío, qué guay tener personas que confían en ti, porque hay muchas veces, que es lo que hablaba hace un minuto, que tú mismo te cuestionas y dudas de tus capacidades. Y cuando tienes a gente que te conoce, que sabe tu trabajo, lo que haces, no sé qué, y tú le cuentas, tía, me encuentro así, asá, estoy dudando sobre esto, y te dicen, y te dan una hostia y te dicen, eres tontísima, haz el favor de callarte y tira para adelante, porque mira lo que tienes, mira lo que has hecho y no sé qué, y dices, pues es verdad. Y te sube el ánimo, y esto es así. Entonces, rodéate de personas y vas eligiendo, tú una vez que ya te empiezas a hablar con la gente, tú ya irás eligiendo cuáles son tus favoritos, pero empieza a hablar con la gente, no te encierres en tu cueva. Esto es muy importante. Y nada más. Totalmente de acuerdo. O sea, eso es fundamental. El sostén emocional y el viaje debe ser en compañía, pero además digo debe, porque si no, uff, puede pasar de todo. O sea, que muy buen apunte, Blanca. Rodéate de gente y luego ya vas haciendo tú tu criba y a ver con quién conectas para qué. O sea, que la aquelarre, me encanta ese grupo.
Y ya para finalizar, Blanca, y te agradezco mucho este ratito, de verdad, porque sabes que siempre se aprende, siempre nos llevamos algo con lo que reflexionar, que nos ayuda a seguir creciendo, que en eso consiste también el asunto. ¿Dónde te pueden encontrar? Pues en mi web, blancamuela.es, ahí cuento, es verdad que está ya anticuadísima, pero es eso, en Casa del Herrero ya se sabe. Entonces, en blancamuela.es y en mi Instagram, blanca_muela. Y ahí ya pues tienen acceso al podcast y a todo. Perfecto, sobre todo el podcast Loca por la tinta, que está muy chulo, además tratas temas súper interesantes con gente maravillosa y sobre todo si os suscribís a su lista, envía unos mails chulísimos, divertidos y la verdad es que encantadores. O sea que ochito de peluche, ¿eh? Con todo mi amor me despido, Blanca, y gracias por este rato, un placer y espero que volvamos a repetir pronto. Muchas gracias, Sonia. Un abrazo.